Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Centro Rutas de Luz les da la bienvenida a nuestra conferencia de esta tarde. Para iniciar nuestra actividad de hoy, los invito a que cerremos los ojos. Vamos a empezar con nuestra oración del día. Entonces, todos vamos a cerrar nuestros ojos, a centrar la atención en nuestro corazón. Y vamos a sentir ese latido que hay en nuestro corazón en este momento, en donde sentimos esa conexión con nuestro amado Dios y unificamos todo nuestro pensamiento y todo nuestro amor hacia esa energía universal de nuestro amado Padre Celestial, dándole gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Saludamos a nuestro amado buen Jesús y le pedimos que nos acompañe y nos guíe durante esta tarde. Saludamos a nuestro amado Allan Kardec, a los espíritus que guían y dirigen nuestro centro Rutas de Luz. Les damos la bienvenida, al igual que damos la bienvenida a nuestros hermanos que desde el mundo espiritual hoy vienen a acompañarnos a tomar esta conferencia con nosotros. Asimismo, continuamos irradiando todo ese amor y esa alegría de estar aquí presentes, ya sea a nivel presencial, a nivel virtual. Damos gracias, Padre, por permitirnos este aquí y este ahora, de poder estar disfrutando de este banquete espiritual que tú tan amorosamente has preparado para nosotros. Dispuesta nuestra mente y nuestro corazón para todo este aprendizaje, nos encomendamos en tus manos y asimismo a nuestro querido expositor de hoy, que tenemos un visitante extraordinario, que es Señor, nuestro hermano Andrés Abreu. Señor, envuélvelo en tus efluvios de amor, guíalo, que esta conferencia sea penetrando todos nuestros corazones de tal manera que esta información quede impregnada en nuestro ser. Sea bienvenido y que así sea. Gracias, Padre. Ahora, entonces, tengo el placer, queridos hermanos, de contarles que tenemos un invitado especial, que es nuestro querido hermano Andrés Abreu, quien hoy nos va a acompañar. Ay, permíteme un segundito. Con una conferencia muy interesante, pero quiero contarles para quienes no lo conocen, él es ingeniero biomédico, lleva en la doctrina espírita más de 25 años, es miembro activo del Centro Espírita Tercera Revelación. Dirige el Departamento Doctrinario de Tercera Revelación. Es vicepresidente de la Fundación La Casa del Camino y es conferencista nacional e internacional. El tema que hoy nos trae es espiritismo, educación del alma. Y les recuerdo, queridos hermanos, que antes de darle la palabra a nuestro invitado, debemos apagar nuestros celulares, cerrar los micrófonos. Y si tenemos alguna pregunta o deseamos hacer algún aporte, por favor, a través del chat. Sea bienvenido, querido hermano, la sala es suya. Muy buenas tardes. Gracias, querida hermana. A todos ustedes, muy buenas tardes. Como siempre, es un enorme placer poder compartir este auditorio, en esta ocasión a través de la virtualidad, con esta noble institución espírita Rutas de Luz, quien tiene siempre la generosidad de permitirme expresar a través de la palabra mi idea y mi comprensión de lo que es la doctrina espírita. Lamentablemente en esta ocasión no pude estar presente, digamos, de forma física, dado un cruce de charlas en las cuales pues tenía el compromiso el día de hoy. Justamente terminando esta presentación, iniciaré otra acá en Tercera Revelación, así que agradezco la comprensión de mis hermanos de permitirme pues conservar este espacio y pues a través de estas plataformas, que fue una de las cosas que más nos dejó toda esta experiencia de la pandemia. Bien, hablar de la educación del espíritu es hablar
concretamente del objetivo fundamental del espiritismo. Este título reúne de una forma muy precisa, en mi consideración, lo que es el objetivo, la razón de ser de la doctrina espírita y hacia quién está dirigido. El objetivo fundamental es la educación. ¿De quién? Pues del alma, de nosotros los espíritus. En tal sentido, vamos a hacer un recorrido sustentado en la obra fundamental que es el Libro de los Espíritus y también acudiendo a las nobles palabras y enseñanzas de nuestra mentora Juana de Ángelis en relación a las características, las particularidades y la metodología que propone la doctrina espírita para nuestra propia educación. Quisiera citar en primera instancia una de las enseñanzas pilares fundamentales de la metodología pedagógica que Allan Kardec constituyó para la enseñanza de la doctrina espírita. Y una de ellas, uno de estos pilares, es justamente esta frase célebre que nos recuerda la importancia de la educación para la transformación de la humanidad. Más adelante tocaremos de nuevo este punto para un poco entender cuál es la diferencia entre educación e instrucción, que si bien son conceptos que van de la mano, de hecho, el uno depende del otro o el uno se alimenta del otro, no necesariamente son lo mismo en términos del alcance que debemos nosotros tener en relación a la información que recibimos en diferentes áreas, en diferentes circunstancias y saberes, y qué hacer con esa información. Poco eso es lo que hablaremos más adelante. Sin embargo, es por un poco dar la relevancia precisamente que Kardec también le daba a este tema de la educación y como una base fundamental de la doctrina espírita. Entender la educación desde su contexto espiritual es fundamental para nosotros realmente poder sacar más provecho, mayor provecho de la enseñanza espírita y adicionalmente, y no por eso menos importante, entender cuál es la razón de ser de nuestra vida, de nuestras existencias, de las pruebas, de los sufrimientos que vivimos, es decir, de todas las experiencias. La razón de ser es justamente eso, promover un proceso educativo en relación a nosotros los espíritus. Esto, quien quiera consultarlo, por supuesto, está en la obra, en el libro Obras Póstumas, en el preámbulo. Todo esto derivado del pensamiento de Allan Kardec. Nos dice entonces, en el libro de los espíritus, citando la pregunta 917, donde nos está hablando acerca de del concepto de la transformación moral, de la reforma moral. Citando a la respuesta a la pregunta 917, donde los espíritus nos dicen lo siguiente, abre comillas, refiriéndose al hombre, busca las causas de sus males a fin de remediarlos. Cuando comprenda que el egoísmo es una de esas causas, la que engendra el orgullo, la ambición, la codicia, la envidia, el odio y los celos, solo restará combatirlas, si no todas a la vez, al menos por partes, y poco a poco se extirpará el veneno. Queremos con esto, citando esta respuesta de los espíritus superiores, resaltar que nosotros los seres humanos, en general los espíritus, cuando estamos en un momento de nuestra vida, de nuestra experiencia evolutiva, tal vez saturados de las diferentes circunstancias que agobian nuestra existencia, lo que comprendemos como sufrimiento y o dolor, llega un punto en el cual esa saturación nos genera un cierto cansancio moral, cansancio psicológico, cansancio emocional. Pues claro, dice una frase popular de nuestras tierras latinoamericanas que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y esa sabiduría está basada realmente en lo que las leyes divinas buscan en nosotros con el instrumento del sufrimiento. Puede que nosotros estemos equivocados, puede que nosotros estemos ejerciendo acciones contrarias a la ley divina, es decir, que estemos aún en los linderos del mal o de la maldad, pero a su vez, esas semillas que sembramos nosotros en la medida que ejercemos el mal, pues van dando sus frutos. Claro, de manera
muy a nuestro pesar, esos frutos en general son amargos. Y aquellos que son de alguna forma víctimas de esos frutos de la maldad, pues por supuesto que sufren. Para ellos esa maldad se convierte también en un mecanismo del despertar de su conciencia. Pero para aquel que ejerce el mal, para aquel que tiene la intención de dañar, la intención de destruir, consciente, inconscientemente, llega un punto en que también recoge los frutos de esa siembra. Ley de acción y reacción, causa y efecto. Eso se genera entonces un sufrimiento que va aumentando en la medida que el espíritu permanece en esos terrenos del mal. Se va aumentando, se va acrecentando, va generando cada vez más conflictos, más lágrimas, más tristezas. En tal sentido, llega el momento en que el espíritu dice, ya no más. Puede que entre en una fase de rebeldía, en una fase de introspección. Bueno, hay diferentes formas de expresar ese cansancio. Y en un momento dado empieza el espíritu a buscar respuestas. Respuestas que puedan explicar ese sufrimiento, ese dolor. Ahí es donde el espíritu por naturaleza empieza a buscar el fin de esos males. Busca la causa de sus males, como dice aquí la enseñanza de los espíritus, a fin de remediarlos. Y uno de los puntos fundamentales en ese proceso de búsqueda de las causas de los males es identificar, comprender y, por supuesto, en la mejor medida posible, según nuestros conocimientos y fuerza de voluntad, combatir el egoísmo. El egoísmo, tal como lo expresa el libro de los espíritus, donde habla acerca del egoísmo precisamente en el libro de los espíritus, libro tercero, Leyes Morales, al final donde nos habla precisamente de todo lo que consiste en lo que hablaríamos de perfección moral, capítulo 12, pues nos dice que el egoísmo definitivamente es la mayor plaga que tiene la humanidad. El egoísmo engendra orgullo, ambición y codicia, envidia, odios y celos. Entonces nosotros estamos llamados a través de nuestras existencias a empezar a buscar esas causas y a combatirlas. El egoísmo se convierte en tal sentido en nuestro centro de atención. Ya no para necesariamente promoverlo a través de nuestras pasiones y de nuestros deseos y nuestros impulsos, sino para empezar a remediarlo. Dicho esto, entonces, continuando aquí con lo que nos enseñan los espíritus, también aquí en la pregunta 917, la respuesta que dan los espíritus superiores nos enseñan lo siguiente. Abro comillas, por lo demás, no se conseguirá nada si no se extirpa el mal de raíz, es decir, por medio de la educación. Pero no se trata de esa educación que tiende a formar hombres instruidos, sino la que tiende a formar hombres de bien. Y esto ya es una perspectiva mucho más profunda que da la doctrina espírita al asunto no menor de la educación. Como humanidad estamos acostumbrados a recibir instrucción. Y la instrucción deriva de esa enorme fuente de conocimientos que la humanidad ha ido descubriendo y acumulando durante siglos. Siglos y siglos en los cuales la humanidad ha encontrado respuestas a muchas incógnitas en relación a la creación. Normalmente esas respuestas son acerca de la creación externa a nosotros, lo que nos rodea, el universo, en fin. Muy poco se ha construido en torno al conocimiento de la creación interna, nosotros mismos. La instrucción es precisamente a ese conjunto de conocimientos, a una noticia en cualquiera de orden intelectual, cualquier cosa, el conocimiento que tenemos los seres humanos. Bien, vamos avanzando. Hemos dicho hasta este punto, a manera de resumen, para conectar de nuevo, que la educación es un concepto que la doctrina espírita
le da una relevancia por encima del concepto que la humanidad tradicionalmente le había dado, porque la educación se asociaba solamente a un asunto de conocimiento. Aquí estamos hablando ya de un asunto que tiene que ver directamente con el comportamiento humano. Esa es la gran diferencia y eso es lo que el espiritismo promueve. Vamos a seguir. Dice los espíritus superiores, también en la respuesta a la pregunta 917, que la educación bien entendida es la clave del progreso moral. Este punto es muy importante, por favor, tengámoslo no solo hoy, sino siempre, tengámoslo muy presente. Cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, así como se conoce el de orientar las inteligencias, se los podrá enderezar como se hace con las plantas jóvenes. Seguramente ustedes en sus estudios personales o en la casa espírita ya habrán pasado muchas veces por esta enseñanza de la pregunta 917. Confío que tenemos muy claro el trasfondo. Sin embargo, quisiera resaltar de este punto que cuando la doctrina espírita habla que nosotros los espíritus estamos básicamente experimentando un proceso de progreso moral, una serie de experiencias que nos llevan al progreso moral, significa que para que ese progreso moral pueda ser una realidad, sea algo tangible en nuestras vidas personales, debemos ejercer un proceso de educación. Es por eso que es tan importante comprender a qué se refiere la educación desde la perspectiva espírita. Y vamos a ir profundizando un poco más en eso. Citando, digamos, las referencias como tal del diccionario, cuando hablamos de la palabra educación, y aquí estamos remontándonos a los orígenes incluso idiomáticos de este término, que deriva del latín educere, que significa sacar, extraer, y educare, que significa formar o instruir. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante, esto es algo maravilloso que la doctrina espírita viene a rescatar. Seguramente, no vamos a decir aquí tampoco que la doctrina espírita vino a inventar un nuevo concepto de educación, no. Lo viene a rescatar, hace que resurja. No es para nosotros desconocido, por ejemplo, que uno de los mayores modelos de este sistema educativo, que se basa en extraer el conocimiento del mismo alumno, del aprendiz, pues fue justamente el instructor en la etapa de formación de nuestro querido Hipólito León de Nizar-Rivel, a Allan Kardec. Nos referimos a Pestalozzi. Pestalozzi, muy célebre él dentro del mundo de la pedagogía, aquellos que se forman como pedagogos saben muy bien quién es Pestalozzi, y nosotros los espíritas, por supuesto, dado que nos lo citan permanentemente como una de las fuentes, la formación de la metodología y de la pedagogía que Kardec utilizó para la codificación de la doctrina espírita. Él aplicaba justamente este método. Él no se dedicaba a decirle a sus alumnos qué era lo que tenían que saber, qué era lo que tenían que pensar. Él creaba los ambientes propicios para la observación, para el análisis, para que ellos a través de justamente la observación empezaran a hacer preguntas que ellos mismos podían contestar. La labor del maestro, la labor del pedagogo, de hecho la palabra pedagogía hablas de ese camino, de ese sendero para la búsqueda del conocimiento. La labor del pedagogo no era otra sino mostrar el camino, orientar las preguntas y las respuestas, ayudarle al alumno para que pudiera, a partir de su observación, de su análisis, de sus conocimientos, o sea, la instrucción, y al final del uso de su razón, poder concluir y convencerse, crear certeza de aquello que un día fue duda, analizó, observó, construyó un concepto y al final esa duda se convirtió en certeza. Esa es, digamos, que la fundamentación del proceso educativo que nos enseña la doctrina espírita. Ahora bien, viene la pregunta. Sabiendo esto, así hablándolo muy rápido, entonces, ¿para qué educarnos? ¿Cierto? Es otra de las dudas que nos queda a partir del concepto de educación. Y lo que busca el espiritismo, el Maestro Jesús a través del espiritismo, y por supuesto Dios con la creación de las leyes naturales o leyes divinas, es que nos transformemos. ¿En qué? Básicamente en mejores personas. Esta transformación se refiere
a pasar de una condición de primitivismo del comportamiento, de animalidad, en la condición humana. Convertir ese primitivismo en un comportamiento superior en términos en términos de hábitos, sobre todo, de pensamientos, de ideas, de emociones, de sentimientos, de todo aquello que nos hace espíritus. Principalmente porque cuando estamos en las primeras etapas del progreso, la condición animal instintiva predomina, porque debía ser así, debe ser así, así está creado el sistema evolutivo. Luego, en la medida en que nosotros vamos adquiriendo esas potencialidades del alma, como la inteligencia y la razón, pues empezamos a chocar con esos comportamientos primitivos para empezar a buscar los comportamientos de orden superior o lo que ya nos puede incluso convertir en individuos sociales. Convertir esos instintos en sentimientos, dejar de tener un comportamiento netamente del pensamiento de el yo o en el clan para empezar a pensar en la familia universal a través del desarrollo de los sentimientos. Y luego, al final, convertir el foco desde los valores materiales hacia los valores espirituales. Con esto queremos decir que la educación, así como nos la plantea Allan Kardec y la doctrina espírita en general, nos lleva a ser seres dentro de la escala evolutiva espírita o la escala espírita, pregunta 100 hacia adelante del libro de los espíritus, pues convertirnos en espíritus buenos para llegar a la condición de espíritus superiores y luego en otros momentos evolutivos y con nuevas experiencias pues llegar a ser pues espíritus puros. Educación es nuestra premisa. Ahora la pregunta, ya que sabemos para qué educarnos, y digamos que al final podríamos decir una frase que para muchos suena de cajón, pero desde la perspectiva espírita es una frase que realmente tiene valor y sustento lógico. ¿Para qué nos educamos? Para ser felices. No estamos hablando de la felicidad relativa solamente. No estamos hablando de la felicidad frágil que depende de los lazos materiales o de las condiciones materiales. Estamos hablando de la felicidad perenne, de la felicidad permanente, de aquella en que se constituye en un valor intrínseco del espíritu. Esa es la felicidad a la cual nos lleva este sistema educativo del despertar de la conciencia. En este orden de ideas, recurrimos a otra de las frases contundentes que los espíritus superiores nos consignaron en el libro de los espíritus. En la parte del libro tercero, capítulo tercero, donde nos explica la ley del trabajo, y en este subnúcleo temático llamado límite del trabajo, descanso, los espíritus superiores, y aquí estoy extrayendo apenas la última parte de esa respuesta, nos afirman que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Que la educación, como desde esta perspectiva, forma los comportamientos, forma los caracteres del hombre, entiéndase hombre, mujer, espíritu, de bien. De una criatura humana sintonizada con el bien y con la moral. Y la moral, que también nos la explica el libro de los espíritus, es justamente ese conjunto de reglas que nos dirigen hacia el bien. La educación, cuando ya logra en nosotros echar raíz, cuando ya empezamos a palpar sus beneficios en términos de nuestra paz interior, en términos de nuestra comprensión de lo que sucede en el mundo, sin que eso se convierta para nosotros en un suplicio, paz interior, comprensión a través de las leyes divinas, nos desarrolla algo que el libro de los espíritus nos explica en la pregunta 10 y en la pregunta 11, entre otras, y es el concepto del sentido moral. Cuando Kardec preguntó a los espíritus superiores que si nosotros un día podríamos comprender a Dios, los espíritus le contestaron de una manera contundente, pero pues real, esa es la realidad por el momento, que no, que aún nos falta desarrollar un sentido. En un pie de página, precisamente ahí, en esa misma hoja donde está la pregunta 10 del libro Los Espíritus, explica Kardec
la definición del término sentido moral, porque ese es el sentido que nos falta desarrollar o que lo estamos desarrollando. Y dice que el sentido moral fundamentalmente habla de la comprensión de Dios, de la comprensión de sus leyes, de la necesidad de practicar el bien. Cuando nosotros juntamos esto, que no es menor, estamos hablando de todo un contenido filosófico, comprensión de Dios, comprensión de sus leyes y necesidad de practicar y practicar efectivamente el bien, empezamos a despertar el sentido moral. Por favor, yo invito humildemente y con todo respeto y cariño a mis hermanos que en sus estudios del libro de los Espíritas presten mucha atención al concepto de sentido moral, porque se lo encontrarán a lo largo de toda la obra espírita, de toda la obra del libro de los Espíritus particularmente, porque ellos, los espíritus superiores, insisten mucho en enseñarnos el concepto de sentido moral. Personalmente, profundamente ignorante yo todavía, hace poco vine a comprender la profundidad y la importancia del término del sentido moral y cómo, si hiciéramos aquí una especie de mapa mental, cómo el sentido moral está en el centro, alrededor orbitan una serie de conceptos en relación a las bases doctrinarias del espiritismo: despertar de la conciencia, autoconocimiento, práctica del bien, educación, es decir, todos los objetivos hacia los cuales le apuntamos nosotros los espíritus, y en el centro, como eje fundamental de todo eso, está el desarrollo del sentido moral. Por favor, repasemos si es que no lo tenemos claro en nuestros estudios, porque comprender ese término y cómo él articula toda la doctrina espírita es muy valioso para poder incluso interiorizar con mayor facilidad estos conceptos. En tal sentido, cuando los espíritus superiores afirman que los hábitos adquiridos constituyen ese conjunto denominado educación, entonces nos llevan a un análisis más detallado que se llama hábitos, en relación a los hábitos. Hábitos, comportamientos que están directamente relacionados con nuestras creencias, con nuestro sistema de instrucción, con digamos también el círculo social en el cual nos relacionamos. Bueno, una cantidad de factores externos, algunos de ellos, pero sobre todo internos, nuestros, de nuestro sistema, vamos a decirlo, de, de ese sistema multidimensional que nos constituye a los espíritus, la dimensión mental y la dimensión emocional. Estas dos, al final, se transmiten y se plasman y se evidencian en nuestros comportamientos. Al final, vamos a decir, en nuestros hábitos. Si esos hábitos no son los mejores, si están más relacionados con la satisfacción de nuestras pasiones, como lo explica el libro de los espíritus. Recordemos, allá en el capítulo 12 del libro tercero, donde nos habla de la perfección moral, los espíritus nos hablan acerca de las pasiones. Más o menos 6, 7 preguntas, si no me falla la memoria, en donde los espíritus se explican de una manera muy amplia, generosa, para que nosotros comprendamos cuál es la raíz de las pasiones, que en sí mismas no son buenas ni malas, sino el problema es el abuso que hacemos de esas pasiones. Cuando abusamos de esas pasiones y cuando lo que las direcciona es aquel elemento fundamentalmente nocivo que es el egoísmo, que el egoísmo es la excesiva importancia del yo, entonces ahí vamos cayendo en hábitos no necesariamente constructivos. Y entonces estaríamos diciendo que no estamos educados. ¿Cómo me vas a decir, Andrés, que no estoy educado o educada si es que yo tengo un estudio en tal cosa? Yo me gradué de tal otra, tengo 1, 2 carreras, fuera de eso tengo un doctorado. Eso es instrucción. Eso no es educación necesariamente. Que de la instrucción deriva la educación y que la educación potencializa lo que tenemos en términos de instrucción, claro que sí, absolutamente sí. Porque recordemos que los espíritus evolucionamos en 2 áreas fundamentales. En el área intelectual, que está muy relacionada con la instrucción, y en el área moral, espiritual, emocional,
que depende mucho de esa transformación a través de la educación. Bueno, acudiendo a nuestra maestra, mentora, instructora Juana de Ángelis, en su libro que es bellísimo, Liberación por el Amor, en el capítulo 18, en relación al tema de los hábitos, que si ustedes se fijan, pues realmente es la base fundamental para poder empezar a conocer qué tan educados o poco educados estamos, pues nos dice Juana de Ángelis lo siguiente: el hábito es responsable por el carácter del ser humano, que lo hace digno o vulgar, conforme a la estructura emocional de que se reviste. Por cuanto los valores que adornan la personalidad definen su forma de ser. Vamos a imaginariamente a pintar de colores aquí algunas palabras para resaltarlas. Dice que el hábito es responsable por el carácter. Primera palabra que resaltamos, carácter. Más adelante, que lo hace digno o vulgar, resaltamos. El carácter hace de nosotros criaturas dignas o vulgares. ¿Conforme a qué? A la estructura emocional. Ahí, justo ahí, queridas hermanas y hermanos, es donde actúa la educación, como transformación, como progreso moral, en mejorar nuestros paneles, nuestra estructura emocional. Y esto se logra a través de la conquista de los valores y las virtudes que ejemplificó Jesús, Jesús de Nazaret. Es bello porque tenemos un modelo, un guía, pero además tenemos un sistema. Tenemos un guía, un modelo que se presentó ante nosotros como el mejor objetivo a alcanzar, pero además nos dijo cómo hacerlo. No solamente estaba alardeando de su estructura emocional superior, Jesús, sino que nos dijo: ustedes pueden llegar también hasta este punto haciendo esto. Y ahí se desplegó el mayor canto que ha escuchado la humanidad en relación a las dádivas espirituales, las bienaventuranzas, que luego la doctrina espírita compiló en la explicación de las leyes morales y la ampliación y práctica de ellas en el Evangelio según el espiritismo. Así que contamos con nuestras herramientas fundamentales al alcance, que no nos cuestan nada, sino el interés y el esfuerzo personal. Muy bien. Avanzando en este sentido, nos continúa enseñando Juana de Ángelis en la misma obra, pero en el capítulo 18. A través de los hábitos se expresan aquellas emociones y aspiraciones que generalmente se mantienen como atavismos perturbadores, exigiendo que la razón y el descubrimiento de las excelentes facultades de la alegría y del vivir bien nos vuelvan a orientar, dando inicio a nuevos actos que se han de convertir en automatismos dichosos. Y es que consideré desde mi interpretación que esta enseñanza de Juana de Ángelis nos permite todavía darle más profundidad al concepto emanado por los espíritus superiores en el libro de los espíritus. Cuando se refieren a la educación, es el conjunto de hábitos adquiridos. Fíjense ustedes que Juana detalla, desmenuza aún más cómo poder identificar los hábitos y cómo hacer para que ellos no se conviertan en nuestros lastres que nos mantienen atados al sufrimiento y al dolor, sino se conviertan en esas alas simbólicas que nos permitan elevarnos por encima de las miserias del primitivismo del comportamiento humano. Dice que los hábitos se expresan en aquellas emociones y aspiraciones. Nosotros conducimos nuestras emociones, nuestras aspiraciones, decidimos qué queremos, hacia dónde queremos orientar nuestros esfuerzos, qué queremos traer a nuestra vida, con qué nos vamos a afinizar, con qué nos vamos a sintonizar, y ello va constituyendo unos hábitos, unos comportamientos. Más abajo dice, exigiendo que la razón, aquí hay otro instrumento importantísimo, la razón y el descubrimiento de las excelentes facultades de la alegría y el querer vivir bien.
en equilibrio, en plenitud. Cuando nosotros somos conscientes de esa necesidad de querer vivir bien, en equilibrio, en plenitud, entonces empezamos a reorientar las expresiones de nuestras emociones. Fíjense que no estoy diciendo nada diferente a lo que dice aquí Juana de Ángel. Lo que estoy es haciendo una reestructuración de las palabras sin alterar el sentido del mensaje. Entonces, reorientamos, reconfiguramos nuestras emociones. ¿Para qué? Fíjense lo que dice en la última frase. Para convertir nuestras acciones, nuestros actos, en automatismos dichosos. Entonces, ¿qué es un hábito? Un automatismo. ¿Cuáles son los hábitos que debemos cultivar? Aquellos que nos generen dicha, paz, plenitud. Me parece muy importante y muy bello como Juana de Angeli lo plantea en esta enseñanza. Por eso quería no solamente compartirla, sino estructurarla dentro de esa metodología pedagógica que Allan Kardec nos está llevando de la mano en estos minutos que estamos aquí exponiendo. Voy a adelantar un poco más porque pues al final traté en una sola diapositiva de explicar lo que hay en varias, pero quiero detenerme acá. En conclusión, el hábito de pensar y de actuar correctamente, fíjense en esto, pensar y actuar correctamente resulta indispensable para una existencia digna. Indispensable para una existencia digna. No es opcional, es indispensable. Es por ello que la acción de la gratitud, por favor tomen nota de este otro elemento, de este otro concepto fundamental. La gratitud asume una postura compatible con las conquistas logradas, proporcionando nuevos horizontes para alcanzar. Juana de Ángelis acá está resumiendo muy bien lo que el libro de los espíritus explica allá en el capítulo 12 del libro tercero, Perfección Moral, cuando habla acerca de los caracteres del hombre de bien. Y que luego el Evangelio, según el espiritismo, amplía aún más, añadiéndole mayores explicaciones a las características del hombre de bien. Al final, Juana de Ángeles lo resume muy sabiamente en el hábito de pensar y de actuar correctamente. Todas las características del hombre de bien que acabamos de citar están contenidas en un hábito de pensar y actuar correctamente. Muy bien. En tal sentido, debemos saber que los hábitos tienen tres componentes, pasándolo a un terreno mucho más, digamos, de la academia. Uno es el deseo, la motivación, querer hacer algo. Lo que llamaríamos nosotros la fuerza de voluntad, el libre albedrío. Querer hacer algo. Luego, ¿cómo hacer eso? ¿Cierto? Saber la teoría para que ese deseo, ese querer, se vuelva una realidad. Y luego que hemos conocido, que hemos comprendido cómo hacer ese deseo realidad, entonces lo llevamos a la práctica y lo hacemos varias veces, ¿cierto? Y el ejercicio permanente de estos tres elementos, o vamos a decir también el transitar permanentemente a través de estos tres elementos, de estos tres pilares, pues va creando hábitos en nosotros. Eso solamente para una referencia académica, que los hábitos en términos de la comprensión de la naturaleza humana realmente pueden ser entrenados, desarrollados, estructurados. Esto no es un terreno exclusivo de la doctrina espírita. Las ciencias académicas, las ciencias psicológicas hablan acerca de la importancia de tener buenos hábitos para el buen vivir. Pero luego la doctrina espírita nos dice, no solamente es para el bienestar material, como lo orientan muchas de estas propuestas metodológicas o académicas, sino que es para la promoción espiritual del ser. El conjunto de hábitos adquiridos se refiere entonces a la educación. Finalmente, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál es el punto de partida de todo esto? Lo vemos aquí en pantalla, el conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento de nosotros mismos que está ampliamente explicado en nuestra obra maravillosa, Libro de los Espíritus. Nuevamente, lo vengo citando todo el tiempo.
El capítulo perfección moral, perdón, el subnúcleo temático perfección moral contenido dentro del libro tercero del libro de los Espíritus, Leyes Morales. Allí, San Agustín hace una explicación maravillosa de su propia experiencia. Él, que con toda autoridad moral puede hablarnos acerca del proceso del autoconocimiento. Un hombre que se levantó desde las cenizas de la miseria del comportamiento y de la satisfacción de los deseos más pueriles, para luego, cansado, agobiado de esos malos hábitos adquiridos, le pidió a Dios la iluminación de la conciencia, y fue una revelación profunda que lo llevó a descubrir que en él no habitaba un ser lleno de defectos y de malos hábitos, sino un espíritu superior que estaba aguardando el momento propicio para emerger. Y ese es el caso de todos nosotros. Entonces San Agustín compartió con mucha generosidad esa experiencia de cómo día a día, especialmente en las noches, evaluaba todo lo que había acontecido en su día y cómo él había actuado frente a esos acontecimientos. Si había hecho todo el bien que había sido posible, si había hecho algo que de pronto hubiese herido a otra persona. Un análisis concienzudo, desligado del egoísmo, desligado del orgullo, frente a frente con la conciencia para encontrar en dónde falló. ¿Para qué? ¿Para criticarse? ¿Para señalarse o para culparse? Nunca. Para tomar decisiones de cómo actuar al siguiente día, para recomponer aquello que dañó, para pedir perdón a quien ofendió, para ser mejor. Esa terapia del conocimiento de nosotros mismos, fundamental, que la estudiemos, que la tengamos presente y que pues la pongamos en práctica. ¿Para qué? Para que la convirtamos en un hábito, como lo acabamos de ver. Ella nos permitirá ir puliendo y puliendo cada vez más nuestros comportamientos, identificar con mayor facilidad aquello que nos mantiene rezagados en el progreso y empezar entonces a trabajarlo. ¿Para qué? Para transformarlo. ¿En qué? En una virtud, que al final eso es lo que todos esperamos. Perdón, acá. Entonces, Allan Kardec preguntó a los espíritus, precisamente. Pregunta 919. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz que tiene el hombre para mejorarse en esta vida y para resistir la atracción al mal? Contestaron los espíritus superiores, abro comillas, un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Creo que para ustedes es suficientemente conocido este tema, porque pues creo que ha sido motivo de estudio múltiples veces en Rutas de Luz y en sus hogares, en sus estudios particulares. No podríamos nosotros pretender educarnos si no sabemos en dónde es que tenemos que educarnos. Nosotros tenemos que comprender qué es lo que debemos educar en nosotros. Y la única manera es a través de la metodología del conocimiento de sí mismo. Porque de lo contrario, los defectos van a vivir rezagados, no, más que rezagados, van a vivir agazapados, era la palabra que quería buscar, agazapados en los pliegues de nuestra alma, en las profundidades recónditas de nuestras emociones más ocultas, de aquello que reposa, que adormece en el subconsciente y que direcciona muchas veces nuestras reacciones frente a estímulos externos. Una agresión, una palabra maldicha, un comportamiento que no nos fue agradable de otra persona. Allí es donde permanecen agazapados esos comportamientos que son nocivos y que solamente la luz poderosa del conocimiento de nosotros mismos, que va acompañado del despertar de la conciencia, nos permitirá identificar allá, en cualquier oscura cueva, que se escondan esos comportamientos nocivos que a veces son inconscientes. Acuérdense que los hábitos al final son automatismos. Y cuando ellos se sienten identificados, emergen, un poco orgullosos, tratando de decir, tú de aquí no me sacas. Y se empieza un combate moral en nosotros mismos, es lo que llamamos la transformación moral. De cómo él no se deja sacar ese comportamiento arraigado de varias existencias y cómo nosotros vamos a sacarlo. Y ese es el proceso que genera incomodidad, que genera dolor, que genera frustración muchas veces, pero que si nos mantenemos firmes,
si nos mantenemos en permanente instrucción, estudio de la doctrina espírita, con los recursos de la oración, de la sintonía con el mundo mayor, indudablemente al final esos malos comportamientos, esos defectos, esas pasiones huirán avergonzadas de nosotros, porque ya no encontrarán el ambiente cálido que las mantenía agradables allá escondidas. Ahora, esos lugares que antes ocupaban esas pasiones son ocupados por los sentimientos superiores, por las emociones espiritualizadas que nos traerán inevitablemente bienestar, paz interior. En ese momento podremos decir que estamos en un verdadero proceso de educación de nuestras almas, particularmente en nuestro caso, de lo cual manifestamos nuestra más profunda gratitud de la mano del espiritismo. Es por eso que el espiritismo es un sistema de educación para nuestras almas, inspirado por Jesús y en respuesta a las leyes divinas. Queridas hermanas y hermanos, muchas gracias por su tiempo, por la generosidad de escucharme y confiando que estas palabras, que no son mías, sino son de la doctrina espírita, resuenen con fuerza en nuestros corazones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Andrés. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, realmente espectacular, qué conferencia tan maravillosa que nos enriquece, que nos aclarece, en donde nos das esas herramientas precisamente para educarnos. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro director, el señor Germán Telles, para que te despidan. Muchas gracias, bendiciones. Querido Andrés, muchísimas gracias por su cátedra de enseñanza. Para mí es una cátedra de enseñanza fundamentada, esta cátedra de enseñanza en la divina doctrina de los espíritus, porque el espiritismo es de orden divino, Jesús lo dijo. Entonces, sé que usted tiene otro compromiso. Por favor, a nombre de quienes estamos acá, presencial y virtualmente, un abrazo fuerte, lleno de mucha gratitud, y muy pronto Dios dé la oportunidad de tenerlo entre nosotros. Muchas bendiciones y que todo les salga bien. Gracias, mi hermano. Un abrazo grande para ti. Bueno, en el chat nos dicen, ánimo, gracias. Solamente hemos tenido mensajes de gratitud. Para continuar, entonces, vamos a mirar la programación de hoy. A continuación, viene el Evangelio del capítulo 1, no he venido a derogar la ley, del ítem 8, el tema Alianza de la Ciencia con la Religión, por Sandra Pinson. O sea, muy buenas tardes, queridos hermanos. Entonces, me correspondió capítulo 1, Alianza de la Ciencia y la Religión, el ítem 8 del libro del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec. Entonces, dice así: Alianza de la ciencia con la religión. La ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana. Una revela las leyes del mundo material, la otra las leyes del mundo moral. Con todo, dado que ambas tienen el mismo principio que es Dios, no pueden contradecirse. Si una fuera la negación de la otra, entonces necesariamente una estaría equivocada y la otra tendría razón, porque no es posible que Dios quiera destruir su propia obra. Hablando de Dios, entonces, el espiritismo nos enseña que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Continuamos. La incompatibilidad que se ha creído ver entre esas dos órdenes de ideas se debe a una falta de observación y al sobrado exclusivismo de una y otra parte. De ahí el conflicto del que han nacido
la incredulidad y la intolerancia. Han llegado los tiempos en que las enseñanzas de Cristo deben recibir su complemento, en que el velo arrojado a propósito sobre algunas partes de esa enseñanza debe ser levantado. Han llegado los tiempos en que la ciencia deje de ser exclusivamente materialista y tome en cuenta el elemento espiritual, en que la religión deje de ignorar las leyes orgánicas e inmutables de la materia y en que ambas fuerzas, apoyadas la una en la otra y avanzando en armonía, se presten mutuo apoyo. Entonces, como la religión ya no será desmentida por la ciencia, adquirirá un poder inquebrantable porque estará de acuerdo con la razón y porque ya no se le opondrá la irresistible lógica de los hechos. La ciencia y la religión no han podido ponerse de acuerdo hasta hoy porque como cada una miraba las cosas desde su exclusivo punto de vista, se rechazaban mutuamente. Faltaba algo que llenara el vacío que las separaba, un lazo de unión que las aproximara. Ese lazo de unión está en el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual y las relaciones de este con el mundo corporal. Leyes tan inmutables como las que regulan el movimiento de los astros y la existencia de los seres. Una vez que esas relaciones fueron constatadas mediante la experiencia, se hizo una nueva luz. La fe se dirigió a la razón. La razón no encontró nada ilógico en la fe y el materialismo fue derrotado. No obstante, en esto como en todo, hay personas que quedan rezagadas hasta que las arrastra el movimiento general que las aplastaría si quisieran resistirse en vez de acompañar. En este momento se produce una verdadera revolución moral que incide sobre los espíritus. Después de haberse preparado durante más de 18 siglos, alcanza su plena realización y señalará una nueva era para la humanidad. Entonces, queridos hermanos, eso es nuestra doctrina, que nos enriquece con todas estas enseñanzas y nos permite concatenar la una con la otra. Las consecuencias de esa revolución son fáciles de prever. Habrá de introducir inevitables modificaciones en las relaciones sociales. Nadie tendrá fuerzas para oponerse a ellas, porque forman parte de los designios divinos y son la consecuencia de la ley del progreso, que es una ley de Dios. Entonces, como acabamos de ver, queridos hermanos, realmente en este momento, gracias a las enseñanzas de nuestro amado Maestro Jesús, que nos ha esclarecido nuestra doctrina espírita, tenemos nosotros las herramientas de caminar por el mundo a través de la ciencia, ahondando más en la presencia divina de ese Dios maravilloso que lo abarca todo. Por su atención, muchas gracias. ¿Una pregunta? Bueno, entonces, vamos a continuar con nuestra programación. Si no hay ninguna pregunta, vamos a mirar, Junior tiene preparado un video para la próxima conferencia en donde los invitamos para que participen, no solamente virtualmente, los invitamos también a que vengan a nuestro centro espírita, que nos acompañen presencialmente. Requerimos de su presencia para poder abrazarlos, para poder que tengamos esa oportunidad de recibir también toda esa energía divina que viene del plano espiritual a través de todas del agua fluidificada, de los pases. No se pierdan, queridos hermanos, esta gran oportunidad y esta invitación que les hacemos de parte de Rutas de Luz a través de este video que nuestro querido hermano Junior ha preparado para todos nosotros. Junior, por favor. Gracias.
Muchas gracias, Junior. Bueno, queridos hermanos, para dar finalización a nuestra conferencia de hoy, entonces los invitamos a que por favor cierren los ojos y nos vamos a despedir con una oración de gratitud en donde desde lo más profundo de nuestros corazones damos gracias a nuestro amado Padre Celestial, gracias amado buen Jesús, gracias querido Allan Kardec por todas estas enseñanzas, gracias te damos por esta gran oportunidad que tuvimos de recibir en esta tarde todas esas herramientas para nuestra transformación moral. Gracias por esa asistencia divina con la que gozamos siempre. Gracias por bendecir a cada uno de los asistentes que estuvieron acompañándonos en el día de hoy. Bendiciones para nuestros hermanos que desde el mundo espiritual vinieron a tomar esta conferencia. Gracias y muchas bendiciones para los que estuvieron aquí de manera presencial. Bendice, Señor, también a todos los que nos acompañaron desde sus casas a través de la parte virtual. Y bendice a toda la familia espírita, Señor. Permite que todos crezcamos espiritualmente. Permite, Padre amado, que con todos estos conocimientos que tan amorosamente nos brindas a través de nuestra doctrina, podamos realmente transformarnos cada vez en mejores hombres de bien, que podamos trabajar sobre nosotros mismos, que podamos poner en práctica ese conócete a ti mismo, que podamos realmente trabajar en esa reforma moral, Señor. Te damos gracias por estas herramientas tan maravillosas que acabamos de recibir y te rogamos nos permitas que queden ancladas en nosotros, que este conocimiento lo podamos llevar a la práctica y podamos ser cada día mejores instrumentos de tu luz y de tu amor. Bendice a todos nuestros hermanos en la tierra con estos efluvios divinos de paz y amor y que así sea. Gracias.